Muy buenos días a todos los presentes. Para mí es un placer estar con ustedes en esta ocasión para hablar un poco del tema denominado interpretación de los resultados. Este suele ser un tema bastante complicado y que muchas veces tratamos de evitar debido a que tiene ciertas particularidades de acuerdo a cada tipo de estudio, incluso de acuerdo a cada diseño de investigación o cada tema en específico. Por lo tanto, tiene sus particularidades que constantemente tenemos que ir verificando, tenemos que ir viendo, tenemos que ir trabajando. Antes de empezar, antes de ir propiamente dicho a lo que sería, perdón, a lo que es la interpretación de los resultados, es importante conocer que nosotros cuando hablamos de proyectos de investigación, cuando hablamos de algún tipo de presentación de resultados, tenemos que enfocarnos específicamente en lo que sería eh, ubicarnos en lo que serían los paradigmas o los enfoques de la investigación. Hay que recordar que existen dos grandes enfoques de investigación. Por un lado está el paradigma cuantitativo, por otro lado está el paradigma cualitativo. Entonces, para la presentación de los resultados varía bastante y, y bastante en lo que sería cada uno de estos dos paradigmas, debido a que en esencia y desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista operativo incluso, perdón, el desarrollo de la misma es distinta y em, por lo tanto, la forma de presentar, la forma de desarrollar también es bastante distinta. Ahora nosotros vamos a enfocarnos en lo que es el paradigma cuantitativo. Entonces, el paradigma cuantitativo, recordemos que es todo aquel estudio que se basa o utiliza la estadística para poder presentar los resultados, la información o o la interpretación de los datos observados. Este, este ha sido el movimiento, este ha sido básicamente el enfoque con mayor peso en lo que es el área de ciencias de la salud, ciencias de la vida prácticamente durante muchísimos años por una herencia ya aristotélica, porque generalmente se considera que todo lo que es medible de forma objetiva, todo lo que es medible con números, nada más es lo que tenía valor. Entonces, de ahí es que nosotros arrastramos que por lo general en el área de las ciencias de la salud es que se utiliza este enfoque. Entonces, ubicándonos nosotros en el enfoque cuantitativo, después nos ubicamos específicamente de acuerdo a las disciplinas, el enfoque tiene otra vez sus particularidades y para el caso de lo que es ciencias de la salud, tenemos lo que son los diseños de estudios epidemiológicos. Una vez que nosotros nos ubicamos en esto, ya podemos elegir los diseños, elegir qué tipo de trabajo es lo que se adecua mejor a las necesidades del investigador. Esto es algo súper interesante porque en la actualidad, les comento ya de ahora mismo, es que se considera que la metodología debe adaptarse a las necesidades del investigador. Anteriormente era que la metodología es cuadrada, la metodología es súper así rígida y es que el investigador debe moldearse, que esto y aquello. Ahora mismo se habla ya de que la metodología puede ser flexible, la metodología se adapta a las necesidades de la investigación, se adapta a las necesidades que pueda surgir. Entonces, es muy, muy interesante porque con esto vemos el progreso, vemos el avance y gracias a eso se están incorporando lo que son los estudios híbridos, los estudios mixtos y otros tipos de diseños que que permiten hacer innovaciones. Es un término bastante
interesante y que actualmente se utiliza bastante. Entonces, tenemos esto para recordar. Entonces, una vez que nosotros nos ubicamos en los diseños epidemiológicos y elegimos el diseño, tenemos nosotros la necesidad de medir. ¿Por qué esto? Porque entonces, enfocándonos específicamente a este paradigma, nosotros necesitamos asignar valores cuantitativos o cualitativos a ciertas propiedades de un objeto. Nosotros tenemos, por ejemplo, queremos estudiar la sífilis, entonces ahí nos le queremos asignar una característica o queremos desarrollar o tratar de medir algo sobre la sífilis. Entonces, estos, una vez que nosotros podemos identificar qué es lo que queremos medir, ahí se llaman variables. Variables son todas las características de los individuos, de los sujetos que pueden ser medidos. Entonces, objetos, pueden ser también objetos de estudio. Entonces, en el caso de la sífilis, si nosotros queremos saber cuánto hay de sífilis, eso es una característica que nosotros podemos observar. Entonces, de cada sujeto u objeto nosotros podemos determinar o detallar una serie de variables, una serie de características que son interesantes de medir con fines de mi investigación. Entonces, del objeto nosotros sometemos una recogida de información y posterior a ello hacemos los cálculos correspondientes. Entonces, ya dijimos que las variables son todas las características observables y que nosotros podemos medir de los sujetos. Entonces, algo muy interesante. Lo que nosotros recogemos de los sujetos de investigación son ahí cuando están en bruto, la respuesta es en variable, se denominan datos. Esto, una vez que es procesado, que es de acuerdo a los objetivos, ordenado y demás, se llama información. Entonces, nosotros tenemos que saber bien los tipos de variables, porque en base a esto se hace la interpretación de los resultados. Entonces, nosotros tenemos que recordar que las variables se pueden clasificar de distintas maneras. Actualmente hay como 4 formas de clasificar las variables. Puede ser de acuerdo a la función de la investigación, de acuerdo a las características de las variables, etcétera. A nosotros específicamente para la interpretación nos interesa desde el punto de vista de las características de las variables. Aquí se puede clasificar en lo que sería en cualitativas y cuantitativas. Ojo, acá estamos hablando de variables, ya dentro, todo lo que es dentro del paradigma cuantitativo. Entonces, otra vez, estas variables pueden ser quali o quanti. Entonces, las cualitativas son las que sus valores no pueden expresarse básicamente con asignaciones a números, o sea, no representan lo que sería un valor numérico, por lo tanto no se pueden hacer operaciones algebraicas con estos. Por ejemplo, el sexo, o sea, el sexo no puede ser presentado como un número. Si bien después vamos a ver en la codificación, sí, todo, ¿verdad? Pero el sexo masculino, femenino, no binario, como quieran ustedes denominar, se puede de clasificar de esta manera. O, por ejemplo, hábitos tóxicos. Puede ser tabaquista, puede ser usuario de drogas, puede ser alcohólico, qué sé yo. O sea, que todo lo que nosotros, aparte de eso, podemos, o sea, lo que podemos expresar de esta manera, o grado académico, todo eso, no podemos nosotros asignarle un valor básicamente numérico. Entonces, esas variables se denominan cualitativas y a su vez se pueden dividir en dos tipos de cualitativas.
en nominales y ordinales. Las nominales son las que no se puede ordenar, es que no hay una superioridad entre ellos. En cuanto al sexo, por ejemplo, no se puede decir que el masculino es mejor que el femenino, que hay un orden que primero va varón, después va mujer. No hay. Lo mismo que lo que sería, por ejemplo, hábitos tóxicos. Si bien sabemos, ¿verdad? Que tienen, o sea, representa un factor de riesgo, etcétera, pero no implica que haya un orden entre tipo fumar y no fumar, por ejemplo. Después tenemos las ordinales. Y las ordinales son las que sí o sí hay una jerarquía. Por ejemplo, grados académicos, siempre hay un primer curso, un segundo curso, perdón, eh, en lo que sería, por ejemplo, gente de grado, por ejemplo, grado de medicina, o sea, los estudiantes de grado, después está la gente de posgrado, después está, perdón, de maestría, después está de doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay en las ordinales lo que serían el, una diferenciación. Y esto es muy importante, estos dos al menos, cuando hacemos el análisis de los datos, porque la utilización de la prueba estadística varía bastante de acuerdo a qué tipo de variable de respuesta tengo. Entonces, si, esto básicamente cuando nosotros hacemos los famosos cruces de variables. Entonces, cuando hacemos los cruces de variables, tenemos que tener muy en cuenta cuál es la variable de respuesta o cuál es la respuesta posible a nuestra variable. Entonces, ahí es que importa bastante porque depende de eso para poder hacer la prueba estadística. Entonces, después tenemos las variables cuantitativas o numéricas. Incluso he visto que en algunos lugares se le llaman escalas. Eh, pero son los que se pueden expresar en valores numéricos, que por ende se pueden hacer operaciones con ellos. Entonces, esto, por ejemplo, son la edad, la talla, lo que sería después peso, valor de glicemia, etcétera, etcétera. A su vez, esto nosotros podemos clasificar de dos maneras. Podemos clasificar en discretas y podemos clasificar en continuas. Entonces, cuando hablamos de discretas, cuando son números enteros, cuando son valores enteros. Y cuando hablamos de continuas, cuando tenemos lo que serían los decimales o las comas, como lo llamamos nosotros vulgarmente. Entonces, con las discretas, por ejemplo, tenemos los números enteros, como número de hijos, número de cigarrillos fumados por día, etcétera, etcétera. Porque no podemos, por ejemplo, tener un hijo y medio. Eso no se puede, o no sé, o tal vez número de parejas sexuales, no podemos tener una pareja sexual y media, qué sé yo. Entonces, después tenemos lo que son las continuas, que ahí tenemos la que llevan decimales, como dijimos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, medicamentos, dosis de medicamentos, tenemos talla, altura, todo lo que es peso, incluso la edad, por ejemplo, puede ser un año, un día para el caso de los pacientes pediátricos, puede ser también, no sé, 2 meses y tal día. Entonces, ahí también, a la edad tiene una particularidad, mejor dicho. La edad por lo general se considera como una variable ambigua. ¿Por qué esto? Porque la edad nosotros, si es que decimos, por ejemplo, edad expresada en años nomás, tipo 21 años, 22 años, etcétera, etcétera, entonces ahí se comporta como una variable discreta, porque es números enteros. Pero si nosotros decimos edad en años, edad en días y demás, se comporta como una variable continua. Incluso he visto yo algunos autores que dicen la edad es una variable continua. ¿Por qué? Porque constantemente tiene una variación. Entonces todos los días tiene una variación y demás. Entonces por eso es una variable continua, dicen. Pero esto ya va a depender de lo que ustedes como investigadores definan. Entonces, si yo digo es una variable continua, bueno, expresar con decimales y demás. Pero
em, si digo que va a ser discreta, lo expreso en números enteros. Bueno, entonces, ahora nosotros, una vez que hemos identificado esto, tenemos que hacer la construcción de, ya, eso va todo a análisis. Entonces, nos ya analizamos todo esto, ya se fue todo, y ahora nos va a lo que es la construcción e interpretación de los resultados ya. Eh, por lo general, los análisis, nosotros tenemos toda nuestra base de datos, tenemos nuestro programa de análisis que ya va a depender de la preferencia de cada uno, si elige el Stata, el SPSS, SAS, etcétera, etcétera. El Excel no se recomienda tanto su uso porque, porque tiene una amplitud de error bastante interesante cuando hablamos de eh, muchos, muchas observaciones. Por ejemplo, si tenemos una base de datos de 500, de 1000, entonces para esos casos ya no se recomienda porque creo que tiene un error del 13%. Entonces, nosotros en investigación siempre preferimos utilizar lo que serían lo que serían paquetes de análisis o programas de análisis ya especializados. El más utilizado por nosotros, al menos el que más usamos, es el Stata y es el R. La particularidad del Stata es que se compra la licencia y el R es versión libre. Entonces, de ahí es que uno puede elegir de acuerdo a sus necesidades cuál es la que prefiere utilizar. Entonces, nosotros tenemos ya nuestros resultados analizados, nos toca interpretar y construir las tablas. Entonces, siempre, una vez que nosotros terminamos, por supuesto terminamos todo el protocolo, es sí o sí tiene que estar antes del protocolo, aprobado, etcétera, etcétera, para poder nosotros ir a recolección de datos. Entonces, el siguiente paso, una vez que iniciamos todo lo que es la recolección, es la construcción de las tablas y las figuras. Entonces, las tablas por lo general requieren bastante trabajo debido a que nosotros tenemos que hacerlas de forma entendible. Y acá hay un- una pequeña frase que suelo utilizar, que es la prueba de caída al suelo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo supongámosle que ya analicé todo, ya puse todos mis resultados y se me cae una página al suelo. Entonces, si es que alguien encuentra unas tablas o una tabla y unas figuras, entonces el que lee, que encuentra esto, debería ser capaz de poder entender estas tablas y en base a eso escribir ya sea la tesis o el artículo. Entonces, no les digo todo el contenido, pero sí una sección de lo que, una parte o esa parte de lo que corresponde a ese resultado. Entonces, deben ser, el título debe ser lo más explicativo posible. Entonces, ¿a qué me refiero? Que el título sea lo más explicativo. Por lo general, nosotros lo que hacemos es ponemos, por ejemplo, edad de los pacientes nomás en los títulos, pero se recomienda que en los títulos se ponga qué estoy haciendo, en quiénes estoy haciendo, dónde estoy haciendo y cuándo. Entonces sería, por ejemplo, en el caso de sífilis, distribución de la edad de la madre del hospital regional de Encarnación durante el año 2022. Y ese, o sea, tienen que tratar de estar lo más explicativo posible, por supuesto sin exagerar en muchas cosas, pero debe tener, tratar de contener esos cuatro elementos, qué es lo que contiene la tabla, en quién se hizo, dónde se hizo y cuándo se hizo. Y por supuesto, tiene que tener el valor de lo que sería la muestra. Entonces, incluso los denominadores ya hace falta hablar, pero aunque tenga la muestra es muy importante. Por ejemplo, si yo para este cálculo utilicé 500, pero para el otro utilicé 200, tengo que hacer esta diferenciación. ¿Por qué? Porque el lector, la gente que interpreta, la gente que evalúa, tiene que conocer cuál fue
el tamaño que utilizó para eso, porque puede haber esta variación. ¿Por qué puede haber? Puede ser que en este caso la variable no esté completa, puede ser que en este caso hubo algún problema en la recolección de los datos, etcétera. Incluso si yo utilizo, por ejemplo, abreviaturas, por ejemplo, puede ser que ponga HTA y el lector no sepa qué es HTA, ¿verdad? Y entonces le pongo un asterisco y abajo le pongo que significa perdón, hipertensión arterial. O si pongo DM2, puede ser que poner, y abajo le ponga poner algún tipo de simbolito. Abajito en nota de pie le pongo que significa diabetes mellitus, por ejemplo. Entonces, es importantísimo este punto porque con esto es que otras personas van a poder entender. Nosotros por lo general no le damos tanto valor a esto, pero es sumamente importante porque debe ser totalmente entendible, totalmente interpretable por sí solo, cada una de las tablas. Entonces, ahí tenemos ya la parte de las etiquetas. Entonces, después de eso tenemos que saber que de acuerdo a nuestras variables dijimos que vamos a hacer la interpretación. Entonces, todo lo que son las variables cualitativas, las que se utilizan con las cualidades para poder hacer el análisis, se expresan en distribuciones. Por general, entonces, estas distribuciones pueden ser por frecuencias, por ejemplo. Entonces, y aquí tenemos dos puntos importantísimos. Presentamos siempre, siempre, esto recuerden, siempre, si vamos a hacer una tabla, si vamos a hacer cualquier tipo de resultado, expresamos en frecuencias absolutas y en frecuencias relativas. La frecuencia absoluta es la forma en que expresamos con los valores absolutos. Entonces, por ejemplo, hacemos nuestra tabla de de lo que sería la variable sexo. Entonces, por un lado tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de, por ejemplo, cuántos varones hay, cuántas mujeres hay. Entonces, en una columna tenemos esto. En la otra columna tenemos las frecuencias relativas, que es el famoso porcentaje. Entonces, aquí solamente lo que hacemos es indicamos en el porcentaje de cuánto hay en cada tipo de, de subgrupos sería. Entonces, lo mismo para edad, pero para sexo, por ejemplo, si tenemos procedencia, eh, tanto por ciento de urbana, suburbana, o como nosotros querramos hacer esta clasificación. Esto depende ya también de lo que nosotros digamos. Entonces, por ejemplo, en este caso es distribución, a ver un poco de la malaria por grupo de edad. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta ya la n acá. Entonces, nosotros no sabemos cuánto es la n. En realidad sí, ¿verdad? Porque tenemos ahí el total de 120. Pero igual sería interesante incorporar siempre arriba cuánto es el valor de la n. Entonces, nosotros, eh, algo también que olvidé mencionarles y que es muy importante, es que en la construcción de de lo que sería nuestras tablas, y cuando hablamos, por ejemplo, en este caso es grupo etario, grupo de edad, entonces en años, sí o sí es importante que sea mutuamente excluyente. ¿Qué significa esto? Que en cada una de nuestras celdas que vemos aquí, tenemos de 20 a 23, 24 a 27, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de nuestras celdas no debe por ejemplo, esto no debería ser 20 a 24 y después 24 a 27, porque el 24 a 27 le estaría incluyendo otra vez, perdón, a lo que sería el grupo inferior. Entonces debe ser mu- mutuamente excluyente. Eso es sumamente importante porque con eso es que nosotros hacemos esta diferenciación. Entonces podemos ver, por un lado tenemos la frecuencia absoluta que dijimos que es el valor absoluto, la cantidad en este caso, de pacientes con malaria con este grupo etario. Y por otro lado tenemos la frecuencia relativa o el porcentaje que implica cuánto
este 1, ¿cuánto representa de esta cantidad de 120 pacientes? Y podemos ordenar así. Tenemos así. También se puede utilizar lo que es el porcentaje acumulado, pero esto no es tan habitual. El porcentaje acumulado representa la sumatoria entre el porcentaje inferior y el porcentaje correspondiente. En este caso, por ejemplo, sería 5,8 más 0,8 y acá 6, tanto. Entonces, después sería ya todo esto junto, 5,8 más 0,8 más 11,17 y así sucesivamente. Entonces, eso es se suele utilizar también para ver lo que es el peso de cada uno o cuánto representa, por ejemplo, si queremos decir que de 20 a 39 años, pueden ver, de 20 a 39 años, representa el 56,6%. Para eso se suele utilizar, ¿verdad? Pero no, por lo general no no se utiliza mucho, entonces ya depende de lo que ustedes estén queriendo presentar o de qué importancia esto representaría. Entonces, esta es una forma de expresar. Algo importante cuando nosotros hablamos de grupo etario, si es que nosotros recogemos como una variable, en este caso se recogió como una variable cualitativa porque ya se agrupó, ya es de 20 a 23 años, etcétera, etcétera. Eh, entonces, cuando nosotros recogemos de forma cuantitativa, que es ¿cuántos años usted tiene? Tengo 21, y así. En este caso sería, usted tiene una edad entre 20 y 23, y así sucesivamente, ya se cualificó. Entonces, cuando hacemos de esa manera, es importante que nosotros, si vamos a las agrupaciones, se puede hacer agrupaciones, por lo general se utilizan luego para edad, lo que es agrupada así, se hace en quinquenios o en decenio. En este caso, por ejemplo, se podría haber hecho cada 5, entonces de 20 a ver un poco, de 20 a sería 24, si no estoy mal. Entonces, después 25, 29, y así sucesivamente, o incluso en cada 10. Pero eso ya depende muchísimo de qué es lo que nosotros queremos mostrar. Aquí tenemos nuevamente otro. En este caso, por ejemplo, se quiso mostrar gráficamente lo que son las variables, la cantidad de hijos. En este caso, por cuestiones ya de preferencia para ver en cuanto a la frecuencia. Entonces, cuánto tiene un hijo, dos hijos, seis hijos o lo que sea. En este caso, lo que sería interesante es incorporar también encima de cada barra el valor real de lo que sería el número de hijos. Por lo general, el número de hijos nosotros podemos expresar de esta manera cuando nosotros queremos mostrar, por ejemplo, de forma cualitativa, básicamente, porque esto representa de forma cualitativa, porque tiene algún tipo de valor para la investigación presentarlo de esta manera. Aquí vemos en cuanto a lo que sería la representación gráfica del grupo sanguíneo. Cuando nosotros tenemos este tipo de figuras, que es un diagrama de sectores, ¿qué es lo que nosotros presentamos a la hora de interpretar cuando ponemos abajo en el texto propiamente dicho? Bueno, siempre recuerden esto, que nosotros cuando tenemos así, expresamos los valores mayores. En este caso, 47 y 39%. Entonces, yo puedo decir, la distribución del grupo sanguíneo del Instituto Hematológico General fue de 47% del grupo O y 39% del grupo A. Y los demás grupos, si es que quiero, puedo expresar también. Pero lo ideal es siempre mostrar los valores más grandes. A no ser que, recuerden esto, que a mí me interesan los valores pequeños. Por ejemplo, vamos a suponer que este gráfico haya sido, a ver, eh, uso de preservativo. Entonces, vamos a poner que
vamos a suponer que este azul y este rosa y este color piel haya representado a los que sí usaron, pero este 6% no usó. Entonces, a mí me conviene presentar y exponer que de la totalidad de los pacientes, o la totalidad de los usuarios, el 6% no utilizó preservativo durante su última relación sexual, por ejemplo. Entonces, ahí me interesa. O, por ejemplo, sería consumo de drogas. Entonces, ahí sí me focalizo hacia lo que es mi variable de interés. Pero si es, por ejemplo, para presentar la parte sociodemográfica, toda esa parte, a mí me interesa el valor mayor. Siempre me interesa el valor mayor cuando eso, por ejemplo, en edad, vemos en qué edad hay más pacientes, en sexo, cuál es el sexo más frecuente, la procedencia, cuál es la procedencia más frecuente, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo ir avanzando de esa manera. Bueno, después hay otra forma de expresar cuando nosotros tenemos así, estas son las tablas complejas que se los llama. Y este, por ejemplo, cuando vemos así, hacemos en varios, este sería en varios grupos poblacionales. Entonces, tenemos por una parte puérperas, este es uso, a ver un poco comportamiento sexual o características sexuales. Entonces, comportamiento sexual. Entonces, tenemos puérperas, trabajador sexual femenino, trabajador sexual masculino, usuarios de drogas, clientes de trabajadores sexuales y militares. Entonces, en este caso solamente se expresó en porcentajes. ¿Por qué se expresó solo en porcentajes? Porque lo que a mí me interesaba es mostrar los porcentajes de lo que sería uso de condón en relaciones sexuales. Aquí, por ejemplo, también, y se puede señalar esto. Por lo general, este señalamiento nosotros podemos hacer cuando tenemos conferencias o presentaciones así interesantes de resultados, donde presentamos, o sea, queremos que nuestro público, que nuestros observadores se fijen en lo que sería ciertos valores. Por ejemplo, en lo que sería ITS previa, las puérperas tienen un 80,3%, lo cual es bastante llamativo, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos también nosotros presentar. Y aquí está las tablas construidas. Por lo general, cuando nosotros hablamos de artículos científicos, hacemos lo que son las tablas complejas, que agrupamos de acuerdo a nuestros objetivos. También he visto yo que ahora en las tesis se recomienda bastante utilizar de esta manera cuando hablamos, por ejemplo, de las características demográficas. Entonces, presentar un solo trabajo, una sola tabla donde esté toda la parte de edad, sexo, procedencia, estado civil, cuando hablamos de lo que sería, por ejemplo, lugar de residencia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos fijamos eh, en cada una de las tablas que hay acá y primeramente recuerdan lo que es la prueba de la caída del suelo. Entonces, nos fijamos nosotros, vamos a fijarnos en esta tabla donde dice la que está en el medio. Distribución de las características generales de los pacientes del estudio. Bueno, acá ¿qué nos falta? Nos falta saber qué institución es o a ver un poco si nos falta qué instituciones y cuándo. Entonces, sería 2020, 2021, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos lo que sería, como les mencioné, características generales o características demográficas. Básicamente eso se suele utilizar de esa manera. Y tenemos, por una parte, tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad, dijimos, y por otro lado tenemos los porcentajes. Entonces, cuando nosotros queremos presentar este tipo de tablas, por ejemplo, lo que hacemos al escribir el texto, presentamos los valores más grandes. En este caso sería el sexo femenino, que representa un 54,26%. Entonces, ¿cómo escribo? Escribo, por ejemplo,
De acuerdo a las características generales de los pacientes, el 54,26% y entre paréntesis coloco el valor absoluto y digo, fueron del sexo femenino. Después acá me voy a edad y veo que la edad predominante fue de 20 a 24. Entonces, coma, le puedo poner coma al siguiente, a lo que está presentador. Y digo, el 44,21%, entre paréntesis 436, que es el valor absoluto, corresponde a la edad de 20 a 24 años de edad, seguido de 23,22%, correspondiente a la edad entre 25 y 29 años de edad. Entonces, de esa manera voy expresando. Siempre me enfoco en los valores mayores. Si yo esto, por ejemplo, a mí me dicen en mi normativa de tesis, de monografía de trabajo, de lo que sea, me dice que por cada variable utiliza, o sea, presenta de forma separada. No hay problema. Puedo separar sexo, puedo separar edad agrupada, puedo poner, por ejemplo, en una hoja sexo, en otra hoja edad agrupada, en otra hoja estado civil, en otra hoja lugar de residencia, y en otra hoja hisopado positivo para SARS-CoV-2. Entonces, voy a separar y cómo expreso de la misma manera. De la misma manera es lo que se recomienda poder expresar. Se trata de evitar, por ejemplo, si es que yo utilizo ya tablas, utilizo tablas para expresar. No es que, por ejemplo, si es que le pongo, por ejemplo, una tabla al sexo, le tengo que hacer o un gráfico al sexo. Yo ya depende de mi preferencia. Así es que me parece que va a quedar mejor en tablas, se expresa en tablas. Es que me parece que va a ser mejor expresado en gráficos o va a ser más entendible, lo expreso en gráficos. Por lo general para los artículos se recomiendan las tablas. Gráficos muy poquito utilizamos, entonces presentamos en tablas para los artículos científicos. Para las tesis o trabajos monográficos se puede utilizar indistintamente. Entonces, lo que se trata de ir evitando es el uso de las tortas, así que son muy básicas, pero se usa, no hay problema en eso cuando hablamos de lo que serían tesis. Lo mismo, por ejemplo, en esta tabla que está, esta primerita tabla donde vemos edad, género y características clínicas de 300 individuos de COVID confirmados por PCR en albergues de cuarentena de Paraguay. Me imagino que esto fue del año 2020. Entonces me falta la N, aunque acá está. La N total es de 300. Se puede expresar también así. Entonces, acá por un lado tenemos el género, las formas clínicas, síntomas y signos. Bien puedo dividir yo esto, por ejemplo, síntomas, todos los síntomas presentes en una tabla, todos los signos en otra tabla, y no hay problema en eso. Entonces, cuando yo tengo acá, por ejemplo, síntomas, pueden ver que son como 8, 7 más o menos, puedo expresar los tres más grandes o incluso los 4 o 5 que tienen mayor peso o en este caso, de acuerdo a la enfermedad, si la COVID, en este caso a mí me interesaría presentar, por ejemplo, lo que es anosmia, fiebre y cosas así que me interesa ya desde el punto de vista de la clínica. Entonces, expreso yo de acuerdo a mi interés. Entonces, siempre recuerden esto, que muchas veces por más de que nosotros tengamos el valor mayor en ciertas cosas, tenemos que ver qué es lo que nos interesa a nosotros presentar. Entonces, después ya vamos a lo que serían en este caso sobre conocimiento sobre bioseguridad, que es ya sobre la variable específica. Nosotros tenemos que saber que siempre, ojo esto, cuando nosotros presentamos los resultados, tenemos que presentar conforme a los objetivos específicos. Si mi objetivo específico es describir las características demográficas, primero yo ordenadamente voy presentando todas mis variables demográficas. Si mi siguiente objetivo es determinar el conocimiento sobre bioseguridad, presento todo lo que es bioseguridad. Si mi último objetivo es relacionar el conocimiento con las variables demográficas,
Entonces, por último, hago los cruces de las variables donde yo pueda presentar de esa manera. Entonces, aquí, por ejemplo, se expresó pueden ver cómo es la forma de presentar. Porque para no hacer tablas tampoco demasiado grandes o excesivamente grandes, donde se presentan estos resultados. Entonces, por un lado tenemos todas las preguntas, por ejemplo, que se hicieron para la construcción de lo que es la bioseguridad. Y entonces, por otro lado, tenemos el porcentaje de respuestas correctas y el porcentaje de respuestas incorrectas. Entonces, tenemos por un lado afuera, tenemos valores absolutos. Entre paréntesis se expresó lo que serían los porcentajes o las frecuencias relativas. ¿Qué es cómo presentamos, cómo interpretamos en este caso? De acuerdo a mi interés, de acuerdo a mi intencionalidad. Por ejemplo, a mí me interesa, cuando hablo de bioseguridad, me interesa, por ejemplo, que se sepa se sepa hacer un lavado correcto de manos. Me interesa que se sepa poner los elementos de protección personal y uso de tapabocas. Vamos a ponerle que eso me interesa. Entonces, expreso que tanto por ciento de los pacientes, perdón, de los participantes no sabe ponerse tapaboca. Perdón. Entonces, tanto por ciento no sabe ponerse los elementos de protección personal o lo que yo quiera poner, o el tanto porcentaje no sabe cuál es la técnica correcta de lavado de manos. Entonces, me enfoco yo en lo que a mí me interesa presentar y aparte de eso, si es que tiene un porcentaje bastante interesante, ¿verdad? Entonces, esto es para variables cualitativas. ¿Y cómo resumimos las variables cuantitativas? Sencillísimo, con lo que son las medidas de posición, eh, que pueden ser de tendencia central y no central, y las medidas de dispersión. Por lo general, aquí lo que tenemos que saber es que el valor del promedio, de la media, promedio o media, y lo que sería la mediana, los percentiles, desvío estándar. Después, por supuesto, hay más, pero lo que a nosotros nos interesa son esos para poder expresar los resultados. Entonces, nada más, este es un gráfico para ver la distribución de la edad que se puede utilizar de esta manera. Entonces, aquí lo que es importante es que nosotros nos va a dar lo que sería el valor nos va a dar estos valores, nos va a dar el del promedio, la mediana, la moda, los porcentajes, todo nos va a dar la estadística. Entonces, recordemos, esto es para variables cuantitativas. Entonces, edad, peso, talla, podemos nosotros resumirlo de esta manera. Me va a dar el promedio, todo eso. Entonces, cuando a mí me dan el programa me da los resultados, me enfoco o me fijo directamente en el valor del promedio o la media y la mediana. Si es que estos valores son iguales, significa que mi muestra tiene una distribución normal y en ese caso presento mis resultados en promedio y desvío estándar. Seguro que ustedes siempre ven que el promedio va acompañado del desvío estándar. Entonces, por ejemplo, la edad. Supongamos que nos salió nuestro promedio 26 años y nuestro desvío estándar 0.5. Eso significa que tiene 0.5 hacia arriba y 0.5 hacia abajo. Entonces, ¿cómo expreso esto? Entonces pongo, el promedio de la edad fue de 26 años. Y después pongo entre paréntesis, DE es igual a 0.5. O el famoso simbolito de más menos 0.5. Eso representa desvío estándar. Y ahí ya termino. No hay muchos secretos para explicar esta variable de esta manera. Pero si son distintos, por ejemplo, el promedio y la mediana son distintos, uno es 26 y otro es 27, por ejemplo, en ese caso, yo opto por lo que sería eh, la utilización de la mediana y lo que sería los percentiles.
¿Y qué percentiles utilizo? El percentil 25 y el percentil 75, que es lo que me da luego, por lo general, el programa. Entonces, ¿cómo expreso? Vamos a suponer que eh, nuestro percentil es de, em, a ver, nuestra media es de 27, dijimos. Entonces, voy a mostrar acá. Entonces, tengo mi mediana de 27, mi promedio de 24, mi desvío estándar, a ver, estándar voy a poner de 2. Mi P25, mi percentil 25 de, a ver, voy a poner de 20. Mi percentil 75 le voy a poner de 30. Todo esto es de la variable edad. Entonces, así me arrojó mi programa. Y aquí me fijo, este es 27, este es 24, no son iguales. Entonces, ¿cómo expreso? Utilizo mi percentil 25, pero utilizo mi mediana, mi percentil 25, mi percentil 75. ¿Cómo expreso? Entonces digo que la mediana de edad fue de 27 años y estuvo comprendida entre 20 y 30 años de edad. Ya, ahí puedo tener. Otra forma de expresar también es que la mitad de la edad fue de 27 años y pongo entre paréntesis 20-30. Y ahí también expreso lo mismo. Entonces, no hay muchas complicaciones para poder expresar este tipo. Y esto es lo mismo para cada tipo de variables eh, cualitativas. Yo creo que aquí pueden ver, por ejemplo, en esta tabla número 1, el que está el primerito, es edad, en este caso promedio. Entonces, seguro que en este caso la edad fue, el promedio de la edad fue, la media y el promedio fueron iguales. Entonces, en este caso se expresó así. 26,6 más 8. Entonces, tiene 26 más 8 hacia arriba y menos 8. Entonces, se expresa de esa manera. La edad promedio fue de 26,6 y ahí el más menos años de edad. Y así nada más se puede expresar. Entonces, eh, esto nosotros podemos presentar en tablas, resultados y figuras o gráficos. El formato habitual, en especial para los artículos científicos, es, por una parte, tabla 1, todo lo que es la parte descriptiva de los resultados, edad, sexo, procedencia, etcétera, etcétera. Por supuesto, si hacemos tesis y que nos piden que sea por separado, lo único que hacemos es dividimos. Página 1 ponemos edad, página 2 ponemos sexo y así sucesivamente. Entonces, esto es para formato de artículos. Entonces, la siguiente es todo lo que son asociaciones de variables. Cuando hacemos los cruces iniciales de las variables. Entonces, podemos hacer nosotros, eh, vamos presentando, por ejemplo, la edad de acuerdo a, no sé, al estado civil o lo que a mí me interese conforme a mis objetivos. En la tabla 3, por lo general, presentamos lo que sería el desenlace principal, pero hay una particularidad que yo puedo combinar la 1 y la 2 y las 3 y así sucesivamente en los artículos científicos. Entonces, esto es para los artículos científicos, pero siempre recuerden para conocer es que vamos presentando de acuerdo a lo que serían nuestros objetivos. Entonces, eh, la tabla 4 entonces serían los subanálisis o preguntas secundarias que pueden haber. Entonces, para los artículos, recuerden, 3 a 4 tablas y una o dos figuras. Máximo una figura es la que para los artículos o un gráfico.
Para las tesis sí se pueden utilizar, esto no hay ningún problema, yo puedo utilizar la cantidad necesaria de gráficos, pero, o de tablas, pero lo ideal es que respondan específicamente a mis objetivos, que no me vaya por las ramas básicamente. Entonces, acá nada más algunos tipos de gráficos otra vez, pero para conocernos más. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una combinación entre lo que serían edad y sexo en una pirámide poblacional. Entonces, aquí vemos que es muy interesante porque vemos cómo va el crecimiento y disminución de acuerdo al- a los indicadores, en este caso son indicadores demográficos y vemos que hay muchos, lo que tenemos más es de 15 a 19 años, después va disminuyendo. Incluso podemos acá apreciar que no hay tantas diferencias aparentemente. Entonces se pueden expresar de esta manera, se pueden combinar con fines ya de investigación. Son tablas complejas donde vemos, estos son indicadores de mortalidad por región sanitaria, por ejemplo, donde son tablas muy complejas en este caso. Cuando tenemos así, esto es con fines de publicación, por supuesto, pero si nosotros en nuestro trabajo tenemos de tesis, tenemos así, de preferencia, yo les recomendaría que dividan, por ejemplo, pongan por primeramente en una hoja todo lo que sería el gráfico 8, ya sea con 8A, 8B, que podrían ponerse, creo yo. Después 9 solo, 10 solo, 11 solo, incluso de preferencia para que sea más entendible, pueden poner solamente 8 por separado, 8A por separado y así sucesivamente. En este caso, ¿qué es lo que nosotros expresaríamos? Expresaríamos, podemos expresar el crecimiento, podemos nosotros ver lo que sería durante qué año hay, a ver un poco durante qué año, solo que tiene una continuidad, vemos durante qué, cuál es el valor más frecuente o cosas así. Entonces tenemos que ver de esa manera. Y hay otra forma de desmortalidad en niños de acuerdo al sexo, por ejemplo. Entonces, acá vemos que se mostró el total, por una parte, que está en azul, y después se hizo las comparaciones y se puede ver que ha disminuido durante los últimos años. Por ejemplo, cuando hacemos estudios de mortalidad sería es sumamente interesante presentar de esta manera. ¿Y cómo nosotros presentamos? ¿En qué nos basamos? Y podemos expresar de acuerdo, por ejemplo, que durante el año 2015 fue de 3,5% que ha disminuido para el año 2011 al año 2015 ha disminuido a 2,3. Podemos expresar de esa manera, podemos interpretar de esa manera, o nos enfocamos en los años, por ejemplo, donde hubo unas fluctuaciones también, porque 3,5 fue 2015-2014, sin embargo, en el 2000, pero fue 2011 y 2014, y sin embargo en el 2015 hubo una disminución bastante interesante. Y se puede expresar también primeramente el total y luego nos vamos a masculino, femenino, para poder hacer las diferenciaciones. Acá, por ejemplo, podemos ver lo que serían las causas de funciones de acuerdo al grupo de enfermedades, por ejemplo, durante el año 2015, 14, y hacemos la diferenciación de esa manera por colores, que también son muy interesantes con fines de publicación. Incluso en las tesis se puede utilizar de esta manera, ¿por qué no? Donde se pueden representar de forma gráfica muy interesante. Lo mismo para transporte de vehículos, se puede expresar y pueden ver, por ejemplo, de automóviles, eh, de funciones por accidente de tránsito, por ejemplo, con automóviles, cómo fue variando durante los años. Y las motos, ni qué decir, ¿verdad? Por ejemplo, también se utiliza muchísimo lo que son los mapas, lo que son, para ver el número de muertes maternas durante los años, donde de forma gráfica nosotros podemos ver y expresar, y en este caso, cómo interpretamos, cómo describimos. Nada más es importante leer las referencias, ver las referencias y mencionar, por ejemplo, durante el año 2014
Los departamentos con una mortalidad superior a 10 casos fueron de, a ver un poco, creo que fue Alto Paraná y Central, me imagino. Entonces, sí, y los que tienen tal cosa, podemos decir. En cambio, acá por ejemplo algo interesante pasó, que Boquerón no estaba en el 2014, pero sí en el 2015 tenía de 1 a 5 casos. Entonces, esas variaciones es muy interesante de presentar. Por ejemplo, ahora un poco a ver, esto es lo que les quería mostrar. Esto es el histograma. El histograma por lo general se utiliza para presentar variables cuantitativas. Entonces, recuerden esto. Acá por ejemplo, podemos expresar la edad, el sexo no, la edad, el peso y demás. Esto es importante para ver hacia dónde va distribuido, hacia si es más hacia abajo o si es más hacia arriba. Entonces, en este caso es para ver la adherencia a un tratamiento, cómo influye, y vemos que parece que la mayor concentración está hacia menor a 30. Entonces, acá vemos que está en 27 más o menos lo menor. Y también este es un gráfico alternativo para presentar, por ejemplo, hacer ciertas agrupaciones. Este es el boxplot o diagrama de cajas y bigotes, donde se utiliza, por ejemplo, para expresar las variables cuantitativas también. En este caso, por ejemplo, se vio el peso al nacimiento de acuerdo a la edad de las madres. Y aquí vemos que podemos expresar lo que serían los percentiles, que serían, acá pueden ver el percentil 50, que es la mediana, y vemos el percentil 75, que es este superior y este inferior. Entonces, y el rango es esta barra superior y esta barra inferior. Y acá vemos, por ejemplo, que de 14 a 19 años tenía una media de aproximadamente, un poco, 3.200 gramos aproximadamente. Entonces, se puede expresar también de esta manera. Y cuando tenemos de esta manera, nosotros nos podemos enfocar por grupos. Por ejemplo, de 15 a 19 años, el promedio fue tanto, o en este caso los percentiles. Promedio por general no podemos apreciar acá, o a no ser que ya tengamos dos análisis. Para este caso lo que se suele hacer es que por un lado tengo el valor que me muestra ya el valor del promedio, la mediana, etcétera, y por otro lado hago el gráfico y lo que hago es una descripción basándome en ese resultado, porque a simple vista suele costar. Pero con esto lo que nos ayuda es a tener más o menos visualizado cómo hay una variación de acuerdo a ciertos grupos. Por ejemplo, vemos que en los 20 años en donde el peso del bebé está más hacia lo superior. En cambio, cuando es de 14 a 19, está entre menor a 3 kilos y aproximadamente 3 kilos 800 más o menos, ¿verdad? Acá en 30 a 39 lo que está un poco más distribuido, donde vemos que está, es bastante similar, también ha sido a lo que sería. Lo que sí es que el promedio que corresponde al 50% está alrededor de los 3 kilos. Eso es lo que es muy interesante poder apreciar. Entonces, diagrama de puntos. Cuando hablamos de diagramas de puntos, estos se utilizan por lo general para ver cómo se distribuyen o cómo están relacionados directamente ciertas variables. Esto se utiliza cuando nuestra variable de que queremos relacionar es de cuantitativa con otra cuantitativa. Entonces, aquí vemos nosotros que el tiempo de servicio, cómo está relacionado con la edad de los trabajadores. O sea que cuanto más, cuanto menos tiempo de servicio tiene un menor edad. Algo así es la interpretación. Entonces, aquí vemos que entre 40 y 43 años aproximadamente se concentra la mayor cantidad de los pobladores, de los trabajadores, mejor dicho. Entonces está relacionado directamente, ¿verdad? Entonces, cuanto más puntitos haya en esa zona es donde mayor población, mayor relación existe. Entonces, todas estas son formas de expresar, hay muchísimas maneras y dependen muchísimo, por supuesto, de lo que sería
¿Qué es lo que yo estoy queriendo mostrar o expresar o interpretar? Aquí vemos, por ejemplo, una combinación de un crecimiento de lo que sería tasa bruta de mortalidad y natalidad, y donde vemos, a ver, un poco se utiliza para ver, por ejemplo, evolución a través del tiempo, porque nos expresan de forma gráfica algo muy interesante. Acá vemos casi, creo que son, no sé cuánto, desde el no, 1900 hasta el 95, por ejemplo, que la natalidad ha disminuido bastante, lo mismo que la mortalidad. Entonces está re interesante poder presentar este tipo de gráficos, por ejemplo. Acá, este es muy interesante, este está relacionado con las tablas que les mostré. Entonces acá vemos de dónde, por ejemplo, procedían los pacientes que estaban en los albergues y dónde era su lugar de destino, por ejemplo. Entonces, cuáles son algunos consejos para escribir las tablas? Entonces, que siga una secuencia expresada de metodología, pero de los objetivos, acá está mal, objetivo sería, ¿y por qué puse acá, por qué está acá métodos? Porque en la sección de metodología tiene que estar mi operacionalización de las variables, donde yo ordeno también mis variables ahí de acuerdo a mis objetivos. Por eso es que puse eso. Entonces, utilizar subtítulos si todo es complejo y usar la estadística con moderación. Entonces, recuerden esto, la estadística puede funcionar como un calcetín. Uno puede ponerse por la mano, por el pie, por la cabeza, por donde quiera. El tema es cuál es el lugar adecuado para esa prueba. Entonces, tratar siempre de centrarse en los hallazgos prácticos, especialmente cuando escribimos artículos científicos, porque muchas veces tenemos mucha información y no sabemos cuál elegir. Entonces, elegir los que nos convienen. Entonces, ahí está. Entonces, las cifras, termino de esta manera, mencionando que las cifras no mienten, pero los mentirosos también usan cifras. Entonces, Em, recuerden, es muy importante que para cada tipo de diseño yo me enfoque qué es lo que quiero buscar. Entonces, siempre mi norte para poder interpretar o presentar las tablas y los resultados son mis objetivos. Siempre son mis objetivos y tengo que ver el alcance del uso de la estadística de acuerdo a mi diseño. Eso es sumamente importante. Bueno, entonces, muchas gracias y cualquier consulta, aquí les dejo un correo donde pueden llegar todas las consultas. Yo voy a ir respondiendo sin ningún problema. Entonces, de mi parte, nuevamente, muchas gracias y cualquier consulta a las órdenes.